¿Qué tal? Buenas noches. Hoy estamos compartiendo con ustedes la continuidad del taller de consejería. En este caso vamos a hablar sobre el peligro de mezclar el corazón de Dios con el corazón nuestro y, y cómo de repente podemos contaminar lo que Dios quisiera hablarle a las personas. Y pues dicho eso, me gustaría proceder a que leamos Proverbios 1:22 al 32. Si ustedes pueden acompañarme en su casa desde ahí, yo voy a estarlo leyendo ahora sí desde mi Biblia, una Biblia de papel, una Biblia de impresa en papel, ¿verdad? De repente es algo que ya hemos perdido un poco y yo he estado sintiendo la necesidad de volver ahí. Entonces en Proverbios capítulo 1, versículos versículos 1:22 en adelante hasta el versículo 32, que es donde finaliza el capítulo, vamos a estar leyendo algunas cosas que nos van a dar luz en cuanto a la importancia que tiene el escuchar el precepto de Dios por sobre cualquier otra cosa, el ser atentos a la voz de Dios por sobre nuestras propias opiniones, por sobre nuestras propias formas de ver la vida. Dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Y ese es el versículo central de la enseñanza del día de hoy. Volveos a mi reprensión. La consejería muchas veces conlleva el arreglar situaciones, el reprender algunas cosas que están mal, el arreglar, el hacer hincapié en situaciones que están fuera del lugar. Sin embargo, Dios nos invita a que nos volvamos a esa exhortación, a ese jaloncito de orejas que de repente Dios te puede dar. Dice, porque yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Entonces es algo de lo que debemos como consejeros o como alguien que eres aconsejado o como una persona que da consejo a tus hijos, a tus amigos o a cualquier persona en tu entorno, entender que es el Espíritu Santo el quien habla. Nosotros somos como creyentes asidos a lo que Dios diga más que a lo que nosotros digamos. Es importante que le permitamos a Dios que sea Él quien nos hable, que sea Él quien nos dirija. En Hechos nos dice que en capítulo 1 que vayamos y que Él va a poner sus palabras en nosotros. Y es importante que podamos entender esto. Um, Dice, sino que desechar, 24, dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Esto os, os se relaciona cuando vemos en Proverbios 3:20, cuando dice aquí yo estoy a la puerta y llamo. Todo el día he estado llamando, yo anhelo estar contigo y que tú estés conmigo. Por supuesto lo dice su palabra de parte de Dios, ¿verdad? No porque lo diga yo. Y es importante que nosotros escuchemos el precepto de Dios, que estemos atentos a su voz, más que atentos a cualquier otra situación que se levante en nuestras vidas. Dice el versículo 25, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad, llegaré como un torbellino cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y esto es tremendo, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y por 40 años
es alimentado por Dios. Muchos de esos años fueron alimentados principalmente por el maná, un alimento que caía de forma sobrenatural desde el cielo, proveyendo para ellos las vitaminas y lo necesario para su cuerpo para poder sobrevivir dentro del desierto. Como ustedes sabrán, en el desierto pues hay escasez de humedad, hay poca humedad, hay mucha tierra y el sol es enardeciente en el día y por la noche hace mucho frío, lo que propicia que la cuestión digestiva no sea sencilla, que los procesos digestivos sean un poco más complejos que lo que normalmente lo serían en nuestra vida diaria. Y entonces Dios, previendo más bien esto, es que les da entonces el maná para que ellos puedan alimentarse de algo que sea apropiado para este proceso que ellos iban a vivir. Sin embargo, ellos llegan en uno de estos días hastiados, dice la palabra, de tanto comer el maná, y reclaman a Dios con quejas que ellos querían ahora comer carne. Y Dios entonces les manda codornices. Las codornices um, llegaban automáticamente hacia ellos y les dijo, les voy a dar comida hasta que se hastien, hasta que se les salgan por las narices, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? No es que Dios anhele el mal para ti, pero si tú has decidido vivir a tu manera. Muchas veces podemos llegar a pensar que porque somos consejeros de alguien más o porque somos cristianos y en este caso que estamos ahora con el COVID, ¿no? Estoy en la transmisión de cada domingo en la iglesia o estoy al pendiente de lo que se hace en la congregación, ya es todo lo que tengo que hacer. Sin embargo, se nos olvida que lo más importante de un hijo de Dios es escuchar su voz, es estar en contacto con Él, es saber lo que Él opina y permitir que cada uno de mis argumentos sean entonces, pasen por el filtro, gracias Espíritu Santo, por el filtro de su palabra. Que esa palabra sea como ese filtro fino que permite que lo que sea de Dios se divida de lo que no es de Dios. Esto es lo que nos está haciendo falta como hijos de Dios. En estos días, como ustedes, yo he estado viviendo la cuarentena en mi casa y han salido cosas buenas y cosas que no son tan agradables de mi corazón y me doy cuenta que hace falta una división, que hace falta un desarraigo hacia las cosas de este mundo, que nos es fácil arraigarnos, que nos es fácil acostumbrarnos y por eso terminamos viviendo bajo nuestros propios preceptos. Ahora, poniéndolo en el contexto de la consejería, el problema está entonces que nosotros vivimos de esa manera y es la manera en que aconsejamos. Jesús les dijo a los judíos cuando él estaba entre ellos que hicieran como los fariseos les decían que hicieran, pero que no hicieran como ellos hacían, porque ellos decían pero no hacían, eran como sepulcros blanqueados. Entonces yo creo que es tiempo, mis amados, que como nos lo está promoviendo el gobierno, ¿verdad? Y las diferentes naciones alrededor del mundo, es tiempo de una nueva normalidad también para los hijos de Dios. Que la normalidad sea la que está de acuerdo al cielo, de acuerdo a lo que Dios anhela de nosotros. Eso que Dios desde el principio nos ha propuesto. Que si tú das un consejo sea de acuerdo al precepto de Dios y no de acuerdo a lo que tú crees que es mejor. Nos dice en el versículo 28. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Dios quiere ser hallado por todos nosotros. Él no se esconde. Sin embargo, aquí dice, no me van a hallar porque ustedes están obstinados en sus propios caminos. Y nos lo dice en el versículo 31 que acabo yo de decir. Y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Lo que tú crees que es correcto y lo que aconsejas a otros y te aconsejas a ti mismo y que muchas veces va en contra de lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder.
Alguien puede decir que porque tomó decisiones en su vida, hoy en día es el gran predicador, hoy en día es el millonario, hoy en día está disfrutando de ciertas cosas que este mundo ofrece. Correcto. Pero si eso te saca de la voluntad de Dios, si eso te hace entrar en desequilibrio, si eso te hace que dejes de lado lo que en verdad importa, como es una familia, como es el amor entre unos y otros, como poner en primer lugar a Dios en tu vida. No digo que sea mala la prosperidad, pero cuando esta viene de la necedad, de un corazón que se obstina en hacer las cosas a su manera, entonces se vuelve una maldición. Y nos echa a perder, nos destruye, nos controla, nos hace que perdamos lo que Dios quisiera, nos hace que perdamos nuestra eternidad. Versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Y entonces la consejería no se trata de cuán buenos consejos tenga yo o cuánta sabiduría haya acumulado por los años o por las experiencias. Tiene que ver más bien con haber escuchado a Dios, con haber puesto un oído atento a su palabra, con haber puesto un oído atento a su precepto. Proverbios 14:12 nos amplía un poquito más este tema. Me gustaría que fuéramos para allá. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino, dice, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay decisiones que creemos que nos traen bendición, que creemos que son buenas. Alguien que cree que por darle la torre al gobierno, que por ir en contra de lo que se nos ha pedido, está bien y toma decisiones precipitadas, decisiones fuera de lugar y que con eso después se enferma y eso provoca que personas que están cerca de él eh, se enfermen también. Entonces, él cree que hizo bien, porque dice, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién? Por ahí vi perdónenme, pero hay cosas que me indignan de repente de lo que, y más en estos días que está uno tan desocupado, ¿verdad? Porque, pues aunque trata uno de ocuparse, de todas formas hay mucho tiempo de sobra. Y ves en las redes sociales como un grupo de cristianos por ahí que están con cubrebocas y de repente se lo quitan y dicen que ellos son gente de fe. Mis amados, la palabra de Dios nos enseña que nos debemos someter a nuestras autoridades. Y si tú crees que por rebelarte contra las autoridades estás haciendo correctamente, te puedo decir que está en lo contrario. Si tus autoridades te pidieran que mataras a otros de tus hermanos, bueno, está en contra de la palabra, o como lo que sucedió con Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que no eran sus nombres de hebreos, ¿verdad? Pero estos cuatro personajes tremendos que nos demuestran que no hay que vender tus convicciones, sino ir a favor de esas convicciones. Eso está bien, pero de repente lo que hay en nuestro corazón es obstinación y hacer las cosas a nuestra manera. Las cosas tienen que cambiar. La vida cristiana tiene que cambiar y nos tenemos que adaptar a los tiempos, no digo a este mundo, pero sí a la manera de hacer iglesia. Yo veo que ahora por medio de las redes sociales, por medio del YouTube, que muchos pastores ni siquiera lo querían tocar y que hoy en día es el medio por el cual están en comunicación con sus congregaciones, estamos alcanzando a más personas y más gente está interesándose en lo que promovemos. Y quien en verdad está interesado tiene acceso a los mensajes divinos. Por eso vivir las situaciones a nuestra manera, dar un consejo a nuestra manera, porque creemos que eso es lo correcto, puede terminar por destruir una vida o destruir nuestra propia vida. Me pasma lo que dice el versículo 12. Otra vez vuelvo a decir, hay caminos que al hombre le parecen derechos, en tu propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Fíjense lo que puede suceder si nosotros vivimos de esa manera, haciendo las cosas a lo que nosotros creemos. Una ocasión estaba yo observando a muchos pastores, yo
Actualmente soy pastor, en ese tiempo solamente me congregaba y siempre he estado inmiscuido en el liderazgo y en cuestiones de la iglesia, pero no era yo un pastor, ¿no? Entonces yo le preguntaba al Espíritu Santo si todo lo que se hacía en la iglesia estaba bien, si era bueno que un pastor fuera tan chiquión, perdón, mis amados, si alguno de ustedes me está escuchando, pero veía yo a muchos pastores que se chiqueaban, que tomaban decisiones de acuerdo a su voluntad, que eran idiáticos, con perdón, no quiero usar palabras hirientes, pero eso es lo que yo veía en ese momento. Y me acuerdo que le pregunté a Dios que si era así la cosa, que si Él había levantado a sus ministros para que fueran de esa manera. Y Él me dijo, mucho de lo que hoy se hace en la iglesia, mucho de lo que hoy hacen en mi iglesia, no es mi voluntad. Es un resultado de lo que los pastores creen que es correcto. Y terminamos por llevar no solamente nuestras vidas, sino a quienes están bajo nuestro cuidado a esos lugares peligrosos que muchas veces atentan contra la voluntad de Dios. Por eso es importante que pongamos oído atento sobre todas las cosas a la voz de Dios, que cuando demos un consejo no sea de acuerdo a nuestro precepto, que sea de acuerdo a lo que la palabra misma nos enseña, a lo que la Biblia está queriéndonos decir, a lo que hemos aprendido de acuerdo a nuestra relación con el Espíritu Santo, y que en esa comunión íntima con Dios está habiendo un constante cambio. Por eso en la clase pasada hablaba y hacía tanto hincapié de la importancia de que nosotros seamos primero tocados por Dios y que después entonces podamos tocar a otros. Pero sin embargo, la consejería no se trata de que yo manipule a la persona para que vaya al lugar a donde yo creo que debe ir, sino que más bien se trata de que yo lleve a la persona al lugar donde Dios quisiera llevarla. Aun cuando la Biblia nos enseña acerca de los hijos, dice, instruye al niño en su camino. La palabra que usa ahí para su camino habla del camino del jovencito, del camino del niño. ¿Qué camino trazó Dios para ese joven? ¿Qué destino tiene? No lo que yo creo que es correcto. Por eso los judíos, para ellos era muy importante ponerles un nombre profético que les permitiera tener un destino marcado, más que un destino, un camino trazado que les permitiera entender su propio destino, ¿verdad? Y poder ir tras de él. De eso se trataba. Y bueno, nos quedamos en Proverbios 35 y 6, nos dice lo siguiente. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Qué pasa cuando viene alguien y nos pide consejo y lo que está diciendo la persona va en contra de lo que yo mismo detesto, de mis propios temores, de mis propias heridas? Por ejemplo, yo ponía en la tarde que estábamos tomando la clase, en días pasados, un amigo mío, Josh, que lo aprecio, lo amo mucho, y junto con su esposa Janet y Josh, allá en el DF, publicó algo sobre los homosexuales y él dijo, todos los que son mis contactos en Facebook, les quiero pedir que no estén subiendo más mensajes de odio, ¿no? Y pone una serie de cosas que por ahí, si lo quieren ver, yo también lo subí a mi muro. Y entonces él nos dice que lo que Dios nos expresa es amor, y no porque esté yo a favor o en contra de lo que cada quien haga. Yo no puedo decidir lo que otro haga. Si Dios no nos manipula para hacer algo, nosotros menos tenemos esa autoridad para manipular a otros. Y yo lo que leo es mensajes de odio constante contra ciertos grupos, el de los homosexuales, el de las feminicidas, perdón, feminazis, que así les llaman, el de el de los que promueven el aborto, y todos estos grupos que, si bien pueden o no estar equivocados, eso es cuestión de ellos, es decisión, y además hasta la Constitución dice que tienen la libertad de expresar sus ideas de la manera que ellos convengan, siempre y cuando no vayan en contra de la libertad del otro. Y entonces esa es la imagen que estamos dando a otros, una imagen de un Dios severo, de un Dios criticón,
Y la cuestión es que cuando damos consejos los damos así también. Consejos de un Dios duro, de un Dios reacio, que hay que rogarle por hacer algo, cuando Jesús es quien murió por nosotros. Y eso nos debería demostrar que Dios está anhelante de estar con nosotros y de ser nuestra bendición, de estar paso a paso en cada proceso de nuestras vidas y de que estemos bien, porque Él quiere que estemos bien. Si tu consejo entonces ha ido hacia lo que tú crees que es Dios, tendrías que evaluar tu relación con Dios. Tendríamos que evaluar, diría el otro, ¿verdad? Nuestra relación con Dios como creyentes. ¿A dónde la estamos llevando? En días pasados fuimos a entregar unas despensas a un grupo muy vulnerable que son las prostitutas y los travestis aquí en nuestro estado, que por causa del coronavirus pues no están trabajando, y yo tampoco es que apruebe que trabajen en ello, pero creo que el mejor momento para mostrar el amor como iglesia es ahora. Y no solamente fuimos con prostitutas, fuimos con jovencitas que están en situación en que salieron embarazadas muy jovencitas y ahora están solas. Fuimos con mujeres solas que ya están grandes pero que no tienen ahorita de dónde sacar. Y fue una bendición para esta gente. Lo que ellos más conocieron fue a un Dios que te ama y que no te pide más que tu corazón. Y eso es importante. Además, esa es una cuestión muy personal, su relación con cada quien. Déjeme decirle que en mi experiencia personal, como muchos de ustedes sabrán, yo fui sacado de la homosexualidad, pero no fue hasta que yo deseé y anhelé ser libre que Dios me tendió un lazo, me tendió una red completa, ¿verdad?, de bendición para mi vida. Y es entonces cuando se hace necesario, ¿verdad? La clase que no grabé, que se las debo y espero poderla grabar algún día, no he sentido de parte de Dios hacerlo, pero hablaba yo sobre esta restauración, ¿verdad?, que se debe dar en las vidas y cómo es como una red, como cuando Jesús hablaba de restauración, Él lo comparaba con la red que usaban ellos como pescadores y cómo está llena de hilos y de uniones y que hay que hacer hay que restaurar, tal vez quitar un hilo para poder poner otro nuevo. En algunos casos hay que hacer un nudo especial para que no se siga rompiendo la red y volverla a poner como su estado original. Y fue una clase tremenda que no la he querido subir primero porque dejé pasar los días y sentí que se enfrió lo que Dios quería decir en ese momento. Creo que fue más bien para los que estuvieron en vivo, por eso les recomiendo que tomen las clases en vivo, que traten de estar. Yo más o menos los doy entre 5 y 6 de la tarde, lo que son lunes y viernes, y se los hago llegar el enlace por medio de WhatsApp. Pero entonces volvamos a nuestro tema. Isaías 5:20 nos dice lo siguiente. Isaías capítulo 5 versículo 20 nos dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Eso es tremendo, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Favoreciendo a quienes nosotros creemos que son mejores. En las congregaciones, yo soy cristiano desde hace ya más de 25 años y y lo que me ha tocado ver una y otra vez que como ministros, como pastores, que Dios nos dio la autoridad dentro de la iglesia, tendemos a tener favoritismo con gente que consideramos buena, consideramos capaz, que consideramos con potencial. Y a quienes no se acercan a nosotros, nosotros no nos acercamos a ellos. Y estamos cometiendo un error. Un consejero es alguien que, como el Espíritu Santo, está dispuesto a ir con la persona en el proceso en la medida que la persona lo permita, ¿no? La clase, en una de las primeras clases que di acerca de consejería hablaba de que para ser un consejero hay que ser llamado, y no llamado solamente por Dios, sino también por la persona que te está pidiendo el consejo. Si la persona te está pidiendo que te metas hasta ese punto en su vida,
Él te está dando ese nivel de autoridad. Pero si no, no tienes esa autoridad de parte de Dios, ni el Espíritu Santo va más allá de lo que no le permitimos. Algo de lo que a mí me convenció en sobremanera cuando yo vine y me arrepentí verdaderamente de mi pasado fue que ver que el Espíritu Santo me respetaba, me dejó llevar los procesos paso a paso, no me sentí apresurado, no me sentí presionado, sí me sentí muchas veces apoyado y que Él me sacaba de hoyos emocionales en los que muchas veces me metía, o hoyos espirituales por abrir puertas en los que yo mismo por mi ignorancia, por mi insensatez o por lo que quieras, o por mi inmadurez, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Me metía. Él me sacaba, pero no me obligaba. Y por eso es por lo que he ido caminando paso a paso. Y esa es la manera en que yo predico, esa es la manera en que yo comparto a Cristo, esa es la manera en que yo aconsejo. Por ahí tuve una persona que venía, que era una jovencita que tenía rasgos lésbicos y venía y la persona, como sabía que yo había salido de esto, se abría conmigo. Y personas que no comprendían el proceso de Dios en su vida, me criticaban o la criticaban a ella y me decían cómo era posible que yo la aceptara después de que subía cosas a sus redes sociales que andaba haciendo. Y yo lo que les contesto y hoy lo vuelvo a decir es, Dios tuvo una paciencia tremenda conmigo porque no hacer yo lo mismo. Y eso es lo que se refiere a este versículo, que hemos trastocado el corazón de Dios, hemos trastocado la manera en que Dios ve las cosas por imponer nuestras propias ideas, por vivir a la manera que nosotros creemos que es mejor. Y eso entonces le llamaría yo consejos carnales. No estoy diciendo con esto que debamos promover un estilo de vida homosexual. Yo les confieso aquí, con todo el respeto que les tengo a las personas que pertenecen al LGTB, TTTB, ¿verdad? Que ya no sé ni con dónde se quedó, y que yo fui parte de este gremio, de este grupo, que con todo respeto digo, si ustedes vinieran a que yo los casara, no lo haría. Pero yo no tengo por qué poner en ti una carga de que cambies. Yo no es que esté decidiendo que está bien que la persona viva de esa manera. Yo sé que no está bien porque en mi propio proceso de vida, en mi propia experiencia, me estaba destruyendo y cada vez me llevaba más hondo. Sin embargo, eso no significa que yo tenga por qué reprobar a nadie, porque esa es una decisión de cada persona y solamente Dios puede tratar con cada persona. Dios me tuvo esa paciencia a mí, yo no tendría por qué tener menos paciencia con las otras personas. Y esa es la manera en que tendríamos que estar dando un consejo, de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo al espíritu que se muestra en las historias que Jesús mismo nos contaba, como la del hijo pródigo, en donde dice que el reino de los cielos es semejante a un hijo que pidió la herencia a su padre. Y dice que después de malgastar todo y de haber hecho mal con el dinero que no era suyo, que era de su padre, él vuelve arrepentido y el padre lo recibe con bombo y platillo, ¿verdad? Con una fiesta y con un anillo en su dedo. Porque ese es el corazón de Dios para sus hijos, porque Dios anhela que todos procedamos al arrepentimiento. El problema de Dios no tiene que ver con quien peca y se revuelca, que a Dios le duele porque sabe que te va a causar heridas. El problema de Dios tiene que ver con los que somos creyentes y vivimos de una manera tibia, que decimos ser creyentes, pero estamos entre dos aguas, con un pensamiento en el mundo, con un pie en el mundo y con un pie en Dios. O que estamos con pensamientos de acuerdo a nuestra cultura y no de acuerdo a lo que Dios habla. Y eso es importante que lo analicemos en Romanos 8, 6 al 8, si me acompañan, nos habla acerca de la necesidad de determinar cuál es la manera en que vamos a hacer las cosas, a la manera carnal, que es a la manera del alma, o a la manera del espíritu, ¿verdad? 8, 6 al 8 nos dice lo siguiente:
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, paz, que tengamos paz, que estemos plenos en cada área de nuestra vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ni quieren, ni deben, porque es contrario a la voluntad de Dios. Entonces, tratar de aconsejar, tratar de hacer un ministerio, tratar de hacer una vocación cristiana con los medios de este mundo, con tus propias experiencias, muchas veces te puede llevar a convertirte en un enemigo de Dios sin darte cuenta. Entonces, imaginemos que viene alguien y te pide consejo acerca de un matrimonio, ¿no? Y tú te pones a favor de uno de los dos, te pones a favor del que está ahí porque te duele lo que está pasando. La persona te cuenta que su esposo está adulterando, pero al mismo tiempo te abre su corazón y te da, y de acuerdo a la palabra te puedes percatar que hubo un descuido de parte de los dos, que un matrimonio no se trata de uno, se trata de Dios. Y aunque el adulterio es terrible, sin embargo, se puede restaurar. Si hay un consejo adecuado a tiempo, si la persona está dispuesta a perdonar por sobre todas las cosas y se deja guiar por Dios, créame, Dios no quisiera que nadie se divorciara, no quisiera que nadie se separara, no quisiera que las familias se dividieran, no quisiera que su pueblo estuvieran en una esquina y en otra, quisiera que restauráramos nuestras relaciones unos con otros y que le permitiéramos a Dios tratar con nuestro orgullo, con nuestra necedad, que muchas veces es lo que nos impide ir más para allá. Y un consejo a tiempo cuando alguien viene a ti, consejo de acuerdo a estos principios que la misma palabra nos enseña, puede hacer que un matrimonio se restaure o se destruya. Por eso es importante tomar responsabilidad sobre la manera en que aconsejamos, ¿verdad? Ahora, me gustaría que pusiéramos como ejemplo el caso de Aitofel, que es uno de los grandes consejeros de la Biblia, pero que tiene varias vertientes que me gustaría que pudiésemos considerar. Primero vamos a Segunda de Samuel, y ahí vamos a estar en Segunda de Samuel varios versículos, estudiando un poquito de la vida de este hombre. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 12, nos dice lo siguiente. Dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces, puedes ver ahí cómo para Absalón poderse rebelar tuvo que contar con personajes muy importantes. Y uno de esos grandes personajes en el tiempo del reinado de David fue Aitofel. Aitofel es un personaje que tiene muchas cosas curiosas que hoy vamos a entender. En el versículo 13 dice, un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y bueno, David en vez de preocuparse, pues hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Como hombre de guerra, nos explica después la Biblia, él termina por ir a cuevas, por ir a lugares inhóspitos en donde él sabía que era difícil que el ejército lo siguiera. Y eso pues le salvó la vida, como más adelante ustedes pueden leerlo ahí en Segunda de Samuel. Ahora, pero volviendo a Aitofel. Aitofel era como la voz de Dios. En capítulo 16, versículo 23, ahí en el capítulo 16 vamos a algunas cosas, con unas cosas interesantísimas acerca de este proceso que se vivió con David y Absalón. Pero en el versículo 23, nos habla acerca de Aitofel específicamente. Dice, el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase. No es que era que se consultase, era comparado a consultar la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Para David y para Absalón, el consejo de Aitofel era de suma importancia, tal como cuando iban a escuchar a Dios. Y ahí es donde empieza el foco rojo. Porque ninguna persona, ningún consejero, con todo el respeto que me merecen mis consiervos que se dedican a la consejería y yo mismo que me dedico a esto,
podemos sustituir la voz de Dios, mis amados. Nuestra responsabilidad como consejeros es llevar a la gente a Dios, a que escuchen el corazón de Dios ellos mismos. Y por supuesto que a veces en su inmadurez, en su niñez espiritual, la persona necesitará un acompañamiento. Pero al final el proceso tiene que llevar a la persona a depender de Dios, a tener una relación íntima con su Padre. Pero, ¿quién era este Aitofel? Por, pareciera que salió de repente, pero no salió de repente. Fíjense bien, ¿eh? Acompáñame por favor a 2 de Samuel 23:34. Cuando en el capítulo 23 nos habla acerca de los valientes de David, a partir del versículo 8, y de sus familias, aparece en el versículo 34, dice, Elifelet, hijo de Asabai, hijo de Maca, y ahí pues queda uno de los valientes. Pero otro de los valientes de David dice, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita. Ahí está entonces Eliam. ¿Quién era este Eliam? Eliam era uno de los valientes de David, uno de los hombres renombrados, porque acuérdese que esta gente ayudó a David cuando él más lo necesitaba. Ellos eran esta gente que eran los enlutados, los endeudados, la gente que consideraban lo peor de la sociedad fueron quienes se hicieron los valientes de David, y David les empezó a instruir en el camino de Dios, y estas personas pues pudieron arreglarse y ser esos grandes guerreros que la Biblia reconoce, ¿verdad? Fieles al llamado de Dios, fieles a lo que Dios estaba haciendo por medio del reinado de David, y tremendo. Sin embargo, cuando tú te das cuenta, bueno, entonces, ¿quién era este Aitofel? Ya dijimos, ¿verdad? Entonces era papá de uno de los valientes de David. Pero no solamente eso, fíjese lo que dice. Eliam era papá de Betsabé. Papá de Betsabé. Déjeme ver si lo encuentro. 11:3. Gracias, Espíritu Santo. Versículo 3 del capítulo 11 de 2 de Samuel nos dice: envió David a preguntar por aquella mujer. Y ya ustedes leerán ahí que es cuando David empieza a interesarse por Betsabé, porque la ve que se baña desnuda y empieza a desear con erotismo a esta mujer, ¿verdad? En el versículo 3 nos dice: envió entonces David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé. ¿Hija de quién? De Eliam, mujer de Urías Eteo. No dejen de notar que era mujer de Urías Eteo. Ya era una mujer casada, no le importó a David, y pues ya saben que ahí la envió a traer, y tuvo relaciones sexuales con ella. Y eso trajo una serie de consecuencias. Ahora, este Aitofel era el abuelo, perdón, ni que Golara, ¿verdad? El abuelo de esta mujer, Betsabé, de la cual David se había aprovechando su posición como rey, había terminado por matar a su esposo, había terminado por deshonrar a esta mujer. Ahora, seguramente entre el pueblo de Israel ya esta mujer había perdido el respeto. No fue hasta que David se casó con ella que le fue restituido algo de lo que le fue quitado. Sin embargo, Aitofel no procesó correctamente esta situación. Y aunque su consejo era como el de Dios, era un hombre que tenía un don de consejería, Dios le había dado una gracia para aconsejar. Y lo que aconsejaba muchas veces estaba tan bien que sí podría traer grandes victorias. Sin embargo, su corazón se había vuelto en contra de David. Y fíjense cuando ustedes entienden lo que es el nombre de Aitofel, que los nombres, como yo lo decía hace un rato, tienen mucho que ver con la descripción de la persona, con la descripción de la identidad, con la descripción de la personalidad del individuo. Aitofel significa hermano de insensatez o de locura. Por supuesto que Aitofel vivió una vida honesta, una buena vida, fue un hombre honorable, pero dejó entrar en su corazón
dejó entrar en, en su mente, dejó entrar en su espíritu amargura. Y eso le llevó a tomar decisiones que no trajeron solamente destrucción a su vida, sino a su familia. En el versículo 17:1 nos dice lo siguiente. Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. ¿Cómo este hombre, que había sido uno de los grandes fieles del rey David, ahora es tan voraz, ahora es tan destructivo, ahora tiene tanta maldad contra David? No solamente por quedar bien con Absalón, porque lo apoyó para empezar, porque en su corazón dejó entrar este dolor. Ahora, David hizo mal. David tomó una muy mala decisión al abusar de esta mujer, al matar a su esposo y todas las consecuencias que tuvo en su vida. Sin embargo, mis amados, la gente pudo haber tomado malas decisiones, pero ¿de qué manera estoy reaccionando a lo que el otro hizo? Desgraciadamente, muchas veces nuestro consejo está contaminado con lo que hemos dejado que otro nos diga que es correcto, con lo que nuestro corazón herido está diciendo, y damos un consejo de acuerdo a la herida. Cuando yo estaba en mis peores momentos de rebeldía, era por allá en el año 2009. Yo salgo de mi casa, sí, en el 2009, no, en el año 99, perdón. En el año 99, ya tengo casi 40 años, en el año 99, que yo tenía 19 años, yo salgo de mi casa, empiezo a desear vivir una vida homosexual abiertamente, siendo cristiano. Entonces, por no dañar a mi familia, por no herir a la iglesia, según yo lo hago en secreto, pero toda la iglesia termina por enterarse, y le aconsejan a mi mamá, una persona muy cercana a ella, que me corra de la casa. Y si bien era cierto que yo necesitaba ser arreglado, ser ajustado, creo que lo peor que podían haber hecho en ese momento conmigo era correrme, porque en ese momento yo me deslicé en un mundo de perdición, conocí cosas que yo no debía haber conocido. En realidad yo era muy inocente para cuando yo salí de mi casa a los 19 años. Yo no había, afuera de haber sido violado, yo nunca había tenido relaciones por mi propia cuenta con hombre o con mujer. Yo, para mí, eso era pues solamente por violación o por algo fuera de lo que era normal, pero yo ya como adulto, como un joven, no había vivido esta vida, no conocía cosas que ni tienen acaso mencionar, ¿no? Pero conocí cosas del mundo destructivas que me llevaron a dar una vuelta más larga de lo que debía de haber llevado. Si bien no digo que mi mamá me debe haber solapado, pero creo que lo peor que se pudo haber hecho en ese momento es haberme corrido. Y con los años, mi madre y yo nos arreglamos en ese asunto. Ella me pidió perdón y entendió que sí había sido un error, pero fue un consejo que la persona dio porque no consultó a Dios. Dice en Josué que cuando vinieron estas gentes que se hicieron pasar como gente de lejos, los gabonitas, recuerda usted, y fingieron que tenían ropas viejas y un pan moecido, y engañaron a Josué y a los ancianos. Josué, dice la palabra, no consultó a Dios, y eso le costó al pueblo de Israel hasta los días de Saúl la destrucción del pueblo de Israel. Fue tremendo. ¿Qué pasa cuando, como Aitofel, damos un consejo por lo que yo creo que es mejor, por mi propia herida? Porque tal vez mis experiencias me dicen que esto es así. Termino por herir, termino por destruir familias por un consejo mal dado, o por herirme y destruirme a mí mismo. Fíjense lo que pasa con este hombre. Ya quiero casi ir concluyendo. Sé que es mucho que decir, pero no quiero tampoco extenderme demasiado. Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 23, dice lo siguiente. Pero Aitofel, bueno, Aitofel da un consejo, ¿verdad? Él dice que va a ir contra David y todo esto. Pero por ahí anda un verdadero amigo de David, un hombre que se llama Usai, que da un consejo diferente
Y, y Absalón, por la gracia y misericordia de Dios, termina por escuchar más a Usaí en vez de escuchar a Aitofel. Ahora, fíjese lo que pasa. ¿Cuántas veces, y yo quiero que aquí te analices en tu corazón como consejero o como alguien que estás en autoridad, como padre, como amigo tal vez de alguien más? Fíjese lo que pasa en el versículo 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Este hombre muere antes de tiempo, se mata, se ahorca porque su consejo no es escuchado. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado porque el otro no hace lo que tú le dijiste que hiciera? ¿Cuántas veces te has sentido triste porque el otro no siguió tu consejo? Una pregunta. ¿La persona debe seguir tu consejo o el consejo de Dios? ¿Y la vida es de la persona o tuya? ¿No será que tal vez como Aitofel estás tomando una posición que no es la correcta? ¿Que estás manipulando al otro? ¿Llevándolo a un punto que Dios no quisiera llevarlo? ¿Y que eso por ende puede destruirte a ti? ¿A tu familia? ¿Este hombre destruyó a su familia? ¿Ustedes creen que la gente los veían con buenos ojos cuando ellos eran los hijos, la mujer del que se ahorcó? Mis amados, muchas veces el consejo que podamos estar dando puede ser el caso de Aitofel, un consejo que esté contaminado. Yo quiero terminar la clase de hoy pensando en esto. ¿Cuántas veces hemos permitido que sea Dios quien hable con la persona? Tengo años de ser consejero, mis amados. Tengo, si acaso, unos 15 años, yo creo. No sé si más o menos, pero por lo menos 15 años dando consejería a otros. Y algo que me he dado cuenta en estos últimos años es que las personas no van a hacer lo que tú les dices de corazón. Que tal vez si tú los obligas van a hacerlo, pero se van a terminar convirtiendo en gente que finge. Y su relación con Dios no es real. Pero algo que he notado también es que si tú llevas a la gente a Dios, es Dios quien los convence. Porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado, de justicia y de juicio. No nosotros. Nuestro trabajo como consejeros es limpiar nuestro propio corazón. Quiero leerles un versículo que en la mañana leí que me gustó en Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito capítulo 1, versículo 15 nos dice lo siguiente. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Para quien ha permitido que este mundo le enseñe la manera de aconsejar, la manera de hacer las cosas. Yo quiero estudiar psicología porque el Espíritu Santo me dijo que yo tenía que, ante este mundo, tener las credenciales. Pero lo que Él me advirtió es que yo no permitiera que el sistema de este mundo me contaminara. Porque Él cree en mí ahora. Él me ve a mí como ese escritor que va a influenciar a muchos por medio de lo que Dios les va a hablar. Pero Él sabe que este mundo no lo va a aceptar si no tengo las credenciales y por eso quiero estudiar psicología. Pero créame, mis amados, la sabiduría de este mundo no se compara con la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría de este mundo es animal y diabólica. Y yo no estoy con esto desechando a mis hermanos que son psicólogos. Tengo gente muy cercana que es psicóloga y los admiro. Lo que estoy diciendo es que por sobre cualquier método, por sobre cualquier ciencia, por sobre cualquier precepto de este mundo está la voz de Dios. Y que antes de que acudas aún a un médico, tú acude a Dios. Muchas veces la forma en que Dios te va a sanar es por medio de un médico. O te puede llevar con un psiquiatra y con un psicólogo. Está bien.
pero deja que sea Dios quien te dirija. El consejo de Aitofel nos muestra cómo podemos llegar a contaminar nuestro corazón. Yo les quiero pedir que tomemos este minuto, estos últimos 2 minutos, para hacer una oración. Padre, oramos que tu gracia nos enseñe y que el consejo que demos como consejeros, o si somos los aconsejados, sea dirigido por ti y sobre todas las cosas que llevamos a la gente a ti, Señor. Porque lo que la gente necesita no es un buen consejo, no es grandes despliegues de sabiduría y de ciencia. Lo que la gente necesita es a ti, Espíritu Santo, a ti, Jesús, a ti, mi Padre amado. Gracias, Señor. Amén. Les amo mucho, gracias por estar al pendiente de estas grabaciones. Les quiero pedir que si les está interesando y les está gustando, puedan compartirlo con alguien más. Muchas gracias, les amo. Hasta luego.